Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Los mercados financieros mundiales han resentido el avance del coronavirus en el mundo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que habría que prepararse para una pandemia. La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional, la Viva, retrocedieron las 3 primeras jornadas de la semana. El índice de precios y cotizaciones perdió alrededor del 5%. Ayer miércoles el índice Bovespa de Brasil cayó 7% al confirmarse el primer caso de coronavirus en ese país. Los analistas dicen que es muy pronto para saber los verdaderos efectos, pero advierten que el primer golpe sería, por supuesto, China. Ahí es donde se originó, que contagiaría a los países emergentes y proveedores de materias primas y luego a las naciones avanzadas. Luis Miguel González, Macario Esquetino, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, pues creo que el tema parecía que estaba relativamente controlado hace una semana todavía, y de repente resulta que el tema de coronavirus deja de ser un problema, una epidemia que se puede manejar a partir solamente del aislamiento de ciertas zonas, y esta se traspasa de manera tal que ya no es solamente producto de alguien que viene de China o de algún lugar de Asia y se traslada hacia otro lugar, sino empieza a darse un contagio ya específicamente digamos, en forma directa de un paciente a otro. Empiezan a aparecer el caso de Brasil, la zona de Italia, o zona norte de Italia, que está prácticamente también ya ahora aislada, y bueno, por supuesto la tardanza que esto tiene para encontrar o que lleva a encontrar por un lado una vacuna y por supuesto también medicamentos para atenuar los propios efectos. Un coronavirus que no tiene todavía índices de mortalidad tan graves como lo tuvo el SARS en un momento determinado, pero que esto termina por, en términos económicos, pegarle fuerte a determinados países. El señor Trump hablaba ayer de que creo que no entiende, como es normal, no entiende absolutamente nada, y entonces lo que hace es decir que sí, que se están tomando las medidas y que esto se va a controlar, y que pues, sus centros de control de enfermedades le dicen que esto puede generalizarse, pero que él está pues seguro de que no pasa nada y que la caída en las bolsas tiene que ver con los demócratas, en algo que es, bueno, pues verdaderamente admirable en términos de la estupidez que puede el señor estructurar, ¿no? Luis Miguel, esto nos llevaría directamente a pensar que eventualmente llegará a México y los efectos ya sobre la economía mexicana se sienten. Es claro que no hay ningún sistema de salud preparado para manejar estos niveles de incertidumbre, pero lo mismo podemos decir de los sistemas económicos. Mucho antes de que llegue el primer caso a México ya tenemos los primeros efectos. Dos variables son muy relevantes para la economía mexicana, que es el precio del petróleo y el tipo de cambio, ya experimentan este contagio. Para México, desde mi punto de vista, es más relevante que la bolsa mexicana, precio de petróleo y tipo de cambio. Tipo de cambio pasó de 18.60, de la zona de 18.60 a 19.40 en una semana. Es la divisa emergente que más se ha movido, entre otras cosas porque también había incertidumbre respecto a si el valor de los 18.60 correspondía a los fundamentales. El precio del petróleo, lo hemos comentado en otras ocasiones, es muy relevante por el impacto que tiene en finanzas públicas. En ese sentido, estamos viendo apenas el primer capítulo y ya preocupa. ¿Cuáles serían los siguientes capítulos? No se necesita una bola de cristal muy fina, de alta definición. Sector turismo, claramente turismo de convenciones es un sector muy vulnerable, cruceros. Y por otra parte, industria manufacturera. China compra materias primas, es el primer efecto, pero también es proveedor de insumos industriales para industrias como automotriz y electrónica, y es cuestión de días que empecemos a hablar de paros técnicos por falta de insumos en algunas cosas. Hasta ahora todo es incertidumbre en el sentido de que lo que sabemos es muy poco comparado con lo que nos falta por saber, pero clarísimamente el primer trimestre ya se echó a perder.
Sin lugar a dudas, el bicho, el coronavirus, tiene la particularidad de que puede contagiarse incluso en personas que no tienen síntomas. Una gran proporción de quienes se contagian no muestran síntomas o los muestran muy pequeñitos, por lo tanto no sienten que están enfermos, pero contaminan a otros. Y la mortalidad asociada a esta enfermedad hasta este momento ronda el 2%. Para comparar, la influenza tiene una mortandad de 0.1%, o sea, 1 de cada 1000 personas que se contagian fallece por la enfermedad. Aquí son 2 de cada 100, 20 de cada 1000. Es una proporción muy significativa. Lo que se esperaba y se buscaba lograr era, o como ocurrió con el SARS hace 15 o 16 años, contenerlo para evitar que se expandiera, pero ya no se pudo. Esto ya se expandió, entonces ahora el asunto va a ser cuándo se logra desarrollar una vacuna y a ver si se la ponen, mano, porque tenemos vacuna para la influenza, que es cada año, y una gran cantidad de personas no se la pone y corren el riesgo de morir por ello. En México a lo mejor no son tantos, en Estados Unidos es una gran cantidad de personas que muere por influenza, y aquí pues el coronavirus se va a sumar a estas enfermedades estacionales. No parece ya que podamos evitar eso. El efecto sobre la economía pues no está claro en qué momento va a terminar. Como bien explicaba ahorita Luis Miguel, lo que tenemos hasta hoy es un choque de demanda. Es decir, se frena a China, deja de comprar, y entonces cae el precio del petróleo, las bolsas empiezan a tratar de imaginarse el futuro y se vienen abajo, y esto hace que el peso pues se corrija frente al dólar. Esta es la primera parte. La segunda parte es cuando la producción se detiene, porque ya está ocurriendo, China no puede enviar cosas, o bien las que envía no están entrando a los países, y esto significa un choque de oferta. Esto es, vamos a producir menos de golpe. La combinación de producir menos y demandar menos, el resultado es una contracción de la economía. No sabemos de qué tamaño. Veía yo un dato de la OCDE que esperaba que si esto ocurre durante todo el año, el efecto sobre la economía mexicana rondaría 2 puntos del PIB. De ese tamaño es el golpe esperable. ¿Va a pasar? Pues no sabemos, man. De momento no se me angustien de más, pero sí es un asunto que hay que estar monitoreando porque pues faltan muchos elementos todavía para medirlo bien. Un poco abundando en lo que plantea Macario, una cosa que llama la atención, si alguien se toma la molestia de revisar lo que se han dicho de pronósticos alrededor del coronavirus, y estoy hablando en el último par de semanas, pues uno entiende por qué la profesión de economista tiene tan mala reputación. Es decir, hay desde, no, el efecto va a ser mínimo y rebota en el segundo trimestre, entonces no se preocupen. Están los Nostradamus, pero en realidad, francamente, con los elementos que tenemos no podemos resolver la ecuación. Hay demasiadas variables no conocidas como para que podamos apuntar la puntería a algo tan complejo como el pronóstico del PIB. Lo único que sí podemos afirmar, porque ya no es pronóstico, es casi registro, es el primer trimestre va a venir muy mal en el mundo. China es el 16% de la economía mundial. Eso significa compra de materias primas, proveeduría de insumos industriales, pero también es un gran actor en sectores como industria turística, como mercado de bienes de lujo, y todos esos empiezan a literalmente levantar bandera blanca pidiendo tregua. México, para bien y para mal, está globalizado, y en buena medida eso va a significar que vamos a poner a prueba la capacidad de la economía mexicana a responder a una situación nueva. Se decía, una de las primeras noticias que apareció cuando el coronavirus, estoy hablando de finales de enero, es para México va a haber oportunidad, por ejemplo, de exportación de carne a China. ¿Por qué? Porque China dejó de producir cosas que estaba produciendo, requiere quien lo mande, y por ejemplo en eso México está bien posicionado. Entonces, también hay que decir, un efecto importante del coronavirus va a ser estructural. Los más pesimistas hablan de es un ladrillo más a este discurso antiglobalización. ¿Por qué? Porque para muchas empresas la lección del coronavirus es
necesitamos cadenas de producción más controlables, menos sofisticadas, que operen en un territorio más amplio. Todo eso se está discutiendo ahorita, pero yo insisto, hablar de pronósticos es literalmente una invitación a quedar el ridículo en 1 o 2 semanas, ya no digas en meses. Ahora, lo cierto es que estamos reproduciendo un esquema similar al que teníamos en 2009. En términos de lo que la influenza había generado. Nos había pegado originalmente a nosotros como le pegó a China. El país estaba en ese sentido, o muchas zonas del país paralizadas. Habíamos cerrado restaurantes aquí. La Ciudad de México era de repente un lugar totalmente desierto porque se trataba de contener la propia influenza. Esto, claro, la diferencia era que estábamos viviendo ahí una recesión verdaderamente brutal. Aquí tenemos un modelo de, llamémosle, estancamiento como tal. Ahorita platicamos un poco de ello después, pero lo que sí queda claro es que el escenario es un escenario adverso, por lo menos para el próximo trimestre, este trimestre y quizá el siguiente. Y el punto creo que importante es que la economía mundial tendrá necesariamente que entrar en una dinámica similar a la de 2009 en el sentido de bajar tasas de interés otra vez. La Reserva Federal tendrá otra vez que actuar porque sí estamos aquí en Estados Unidos y en Europa otra vez en esta dinámica en donde si no tienes una capacidad de recuperación inmediata vas a tener que entrar en apoyo de los bancos centrales hacia economías que pueden otra vez caerse fuerte. Perdón, nomás una acotación, Ezra. En 2009, aparte del H1N1, fue la quiebra de Lehman Brothers. No, por eso, la recesión como tal, o sea, la recesión a nivel mundial. La respuesta de tasas de interés en 2009 fue a la quiebra de Lehman Brothers, a la quiebra de AIG, es decir, a la recesión, a la crisis financiera. O sea, okay. No hubo una respuesta de ese tipo para la influenza. La respuesta que hubo aquí en México y que fue muy exitosa es que la gente aprendió a lavarse las manos. Eso es lo más importante, lavarse las manos, estornudar sobre el brazo, limpiar las superficies, acaba con el bicho de la influenza. Y gracias a eso funcionó. Tenemos el problema de que el coronavirus aguanta un rato fuera de contacto con las personas, de manera que sí ayuda mucho lavarse las manos y limpiar las superficies, pero puede no ser suficiente y ese es parte del problema médico del cual no podemos abundar porque no sabemos suficiente. Sobre el fenómeno económico, vamos a suponer, como dice Luis Miguel, que este primer trimestre, como se está viendo hasta ahorita, China pues estará creciendo 0 en el mejor de los casos. Crecía 6. Y es el 16% de la economía mundial. Eso significa un punto menos si todo el año no creciera, para todo el mundo. Como ya es un trimestre, pues es un cuarto de punto. Entonces, ese es un golpe que no es cualquier cosa, comparado con el crecimiento de la economía mundial. Esto frena el comercio internacional, es muy notorio cómo ha venido cayendo el precio de los fletes, de los barcos, porque no hay nada que mover. Y esto va a empezar a notarse, insisto, en la producción de los autos, la producción de una gran cantidad de cosas que utilizan insumos chinos. Si esto efectivamente se acaba en marzo, porque pues es estacional, probablemente igual que la influenza, y pudiera bajar ya durante Semana Santa, bueno, pues a lo mejor entonces para el resto del año el asunto se empieza a mejorar, pero eso lo vamos a saber hasta entonces. De momento no lo sabemos porque quién sabe cómo es el bicho, lo estamos apenas empezando a conocer, entonces hasta entonces podríamos medir. En cualquier caso, lo que deberíamos hacer es imaginarnos que este año va a ser peor de lo que habíamos estado estimando antes de que llegara el coronavirus. Esa es la primera cosa importante. Ya de por sí estábamos estimando que no iba a crecer la economía mexicana mucho, pues ahora va a ser menos. Entonces eso es lo que hay que tener en mente. Y frente a eso, pues yo no sé si bajar las tasas de interés ayuda en algo, la verdad. Siguiendo con lo de bajar tasas de interés, lo que tenemos es un escenario muy probable donde lo que tengamos sean interrupción de cadenas de valor, para lo cual la política económica tradicional no tiene una caja de herramientas muy clara, o sea, ni por el lado de política monetaria ni por el lado de política fiscal. O sea, lo voy a poner si lo que le falta a la industria automotriz es un chip que viene de China, no hay nada que hacerle. Tú puedes poner las tasas en -4.
puedes dar incentivos fiscales y el chip no llega. Si no hay chip, no hay chip. No hay chip, pero bajas la tasa. Y la novedad Eso es esta como- semana así es que funcionan. entró en escena Italia. La zona afectada a Italia es la que produce el 40% del PIB italiano, que es la tercera economía de Europa. Entonces, también nomás, ahora ya no solo tenemos que hablar del impacto por el efecto China, sino por el posible efecto Europa. Así es, y bueno, pues esta necesidad sin duda de que, insisto, cuando lo mismo sucedía en la recesión de 2009 con la crisis financiera, pues lo que hicieron fue simplemente irse a lo que fuera, porque tampoco tenían idea de qué es lo que iba a pasar. Y si no tienes instrumentos, es como con los doctores cuando dicen, si no sabes qué puedes usar, mete cortisona. If you don't know what's going on, use cortisone. Igualito, lo mismito, le bajan las tasas y luego veremos qué pasa. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes. El 9, nadie se mueve. Esto es Dinero y Poder. El 9, nadie se mueve. Es la iniciativa del colectivo Las Brujas del Mar. Esto para llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres y para exigir que las autoridades y sociedad pongan un alto. El fin del machismo y la defensa de sus derechos para seguir con total libertad son parte de sus exigencias, aunque han encontrado alguna resistencia por parte de algunas autoridades y grupos políticos. El fin de semana del 8 de marzo hará historia, dicen. El domingo habrá marchas de mujeres en todo el país y el lunes el paro también en todo el país. Ahí está algo que pues prende de repente, es algo coyuntural de momento, es un tema que viene siendo manejado desde pues también una temporalidad ya muy atrás, cuando realmente el tema de violencia contra las mujeres se venía ya insistiendo en ello. Recordemos el tema de las muertas de Juárez como parte de lo que esta narrativa venía manejando, esta idea de que la violencia contra las mujeres es violencia de género, o sea, por el hecho de ser mujer se agrava la violencia como tal, no es solamente un homicidio. Cuando por ahí apareció esta idea del fiscal Gertz de decir no le pongan feminicidio porque es muy difícil finalmente acreditarlo como tal, dijeron, no, pues el problema no es que sea difícil acreditarlo, el problema es que hay que establecer claramente mecanismos que identifiquen el por qué este tipo de crimen finalmente se produce y atacarlo de raíz. Y esto empezó a crecer, los acontecimientos de los últimos días, en donde aparecen feminicidios que tienen que ver fundamentalmente con lo que es pues un desmoronamiento de la estructura familiar, en muchos casos más que la propia violencia así generalizada, y que llevan a cosas verdaderamente terribles, el asesinato de niñas como tal. Esto finalmente termina por pegarle a la conciencia nacional y exigir una acción decidida por parte de autoridades. Me parece que las autoridades se equivocan inicialmente al no asumir y ser parte integral de este movimiento, es decir, tiene que ser una protesta generalizada, y en ese sentido empieza a darse este choque que lleva finalmente a esta manifestación del 8 y el paro de mujeres del 9, que representa fundamentalmente este grito de no solamente mujeres, sino en general de la sociedad mexicana en contra de este fenómeno específico que rebasa ya las fronteras del país para volverse una parte de lo que el mundo está viendo en México como un fenómeno muy típico de cómo se degenera, si se puede decir así, la violencia en el país, Macario. Primero creo que una disculpa al público, porque no faltará quien nos critique por estar hablando del tema. Somos 3 hombres aquí y no hay mujeres para hablar de este tema, y creo que sería importante que hubiera. El fenómeno es un fenómeno global, otra vez. Esto ha estado ocurriendo en todo el mundo, la toma de conciencia de las diferencias que hay entre grupos de la sociedad,
y en particular las mujeres han ido tomando conciencia de su situación y de las desventajas que tienen frente a hombres en muchísimos espacios de la vida, incluyendo la cuestión económica, salarial, etcétera. Esto a fines del año pasado tomó fuerza a través de esta canción que creó un grupo chileno, Las Tesis, que repitieron en muchas partes del mundo, fue adquiriendo una preponderancia en la discusión pública que no tenía. Y ahora, en este año, dos casos muy particulares, asesinatos terribles, el de la joven Ingrid por parte de su pareja sentimental y el de la niña Fátima, dos crímenes espantosos que ponen en el tema más importante público la necesidad que tenemos de defender a las mujeres o cuidar a las mujeres un poco más todavía de lo que deberíamos hacer con todas las personas. Aquí, frente a ello, el gobierno reaccionó mal, como tú decías. El presidente ha tenido un problema de empatía con víctimas en todo tipo de problemas, pero en este en particular fue muy notorio. Y esto ha hecho pues un crecimiento todavía mayor del tema que no debería haberse convertido en un asunto político, pero creo que el mismo presidente lo hizo así. La idea, hasta donde yo entiendo, es la que tú comentabas. El domingo 8 habrá manifestaciones públicas y el día 9 una huelga general que me parece se hace en referencia a algo que hicieron en Finlandia hace algún tiempo, que fue muy exitoso. Yo esperaría que aquí ocurra algo similar y que pudiéramos darnos cuenta de cómo efectivamente las mujeres tienen un sufrimiento adicional al que tenemos todos frente a la inseguridad. Hay cerca de 100 muertos diarios en México por violencia, 10 de ellos son mujeres, y de esas 10, 3 son asesinadas por ser mujeres. Y ese es el problema que me parece pues es inaceptable, y ojalá esto realmente ayude a crear conciencia. Empiezo sumándome al comentario de Macario, una disculpa a quien se extrañe diciendo ¿qué tienen estos caballeros que decir sin una mujer? Eso también da pie, no solo estamos reflexionando sobre el papel de las mujeres, sino el papel de los hombres y el rol de lo masculino en esta sociedad. Evidentemente no cambiamos a la velocidad que la sociedad cambió y tenemos un montón de tareas pendientes. Tendremos el lunes 9 de marzo para reflexionar y pues, yo diría varios meses para aplicar lo que reflexionemos. Desde mi punto de vista, no solo es una llamada de atención a las autoridades gubernamentales, sino a las figuras de autoridad en donde aparecen. Desde el punto de vista de nosotros, por ejemplo, del periódico del que trabajo, el tema al final es también cuál es el papel que una empresa, que las empresas deben tener en esta nivelación del terreno de juego, en esta protección de grupos vulnerables o de personas en situación de vulnerabilidad. Una cosa que me ha llamado la atención, hasta donde va la discusión, uno de los espacios de violencia más fuertes para las mujeres ha sido el transporte público. ¿Por qué quiero enfatizar? Me parece que es muy bueno reflexionar sobre el tema en general, pero ya tenemos ideas muy concretas de espacios donde no podemos seguir viviendo como se vive. O sea, la cantidad de testimonios que hay de agresión, básicamente de denigración en el transporte público no han sido atendidos en ninguna ciudad del país. Me parece que hay mucho que hacer y decía Macario, hay experiencias internacionales interesantes. Pensaba yo también en Bogotá hace mucho, cuando estaba un alcalde muy creativo, Antanas Mocos, tenían un día a la semana, los hombres se quedaban en casa para que las mujeres salieran de noche a divertirse, para que no las molestaran. Se llamaba, creo que los miércoles naranja, si no recuerdo mal. ¿Por qué digo esto? No estamos solos como país, somos parte de una reflexión internacional. Mencionaron ustedes dos casos que nos pusieron a pensar, las muertas de Juárez, esta canción de las chilenas. Yo diría, en México el Me Too no terminó de procesarse bien. Hubo una especie de llamarada de petate, pero lo cierto es que las prácticas de ciertos depredadores sexuales en espacios de poder prácticamente quedaron impunes.
me parece que en ese sentido no solo hay que hablar de feminicidios, sino de abuso sistemático que ha quedado impune. Y, insisto, no solo es el rol de las mujeres, sino aprovechar esta oportunidad para decir cómo va a cambiar el papel de los hombres y de las figuras de autoridad, no solo las del gobierno. Ahora, esto nos lleva necesariamente a tratar de replantear desde la posición de la propia sociedad y del gobierno mismo el tema de no solo la paridad de género como un elemento de impulso, sino otra vez el hecho de que la propia cultura mexicana como tal es una cultura que tiende necesariamente a deslegitimar el papel de la mujer. Y esto es importante porque hay que ir construyendo en términos de educación y en términos de valor esta idea de que el papel de la mujer como tal es un papel que tiene que estar en términos económicos pagado de la misma forma, no tiene por qué haber como lo hay, esta diferenciación de salario entre hombre y mujer, que existe como tal, pero tampoco tiene que existir esta idea de que la mujer no está en condiciones de realizar la misma labor. Y creo que esto todavía está siendo desechado y todavía es parte de una cultura que legitima día con día el hecho de que la mujer tiene que estar en un determinado lugar abajo jerárquicamente del hombre. El día de hoy todas las culturas en el planeta son machistas, todas. Sí, todas. Nada más hay unas peores que otras. Y nosotros creo que estamos en una de las peores. Probablemente no es la peor del mundo, creo que hay casos más graves, pero sí es una situación que hay que corregir. Y creo que esto también es producto de que nos vamos retroalimentando. Es decir, los ídolos que creamos en nuestra cultura popular son este personaje machista, irresponsable, agresivo, como Pedro Infante lo fue, por ejemplo, y que sigue siendo como la gran referencia que tenemos. Y eso es algo que hay que ir corrigiendo, no es exclusivamente el gobierno o las posiciones de autoridad, somos todos. Y corregir eso es un proceso educativo que naturalmente va a tardar generaciones. Pues sí, pero hay que empezar. Y hay que empezar haciendo muy evidente que los abusos de los hombres no son algo permisible y necesitamos corregirlo. Y para eso hay que hacer un esfuerzo dedicado en esa dirección. No va a ocurrir solito. Entre las cosas para empoderar tiene mucho que ver con replantear las vocaciones profesionales. El tema de más mujeres estudiando ciencias, más mujeres estudiando ingenierías, más mujeres estudiando carreras que hasta este momento no han sido atractivas para ellas. Tiene mucho que ver con lo que decías tú, es imaginarnos diferentes roles. Y creo, lo dijo Simón de Beauvoir a mediados del siglo pasado, es la liberación de las mujeres en última instancia es la liberación de los hombres. También hay que decirlo. Sociedades libres, sociedades que tengan capacidad de autocriticarse, por supuesto, y capacidad de responder a las necesidades de los otros, que es finalmente lo que no se hace. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted petróleo, Pemex y la economía mexicana, aquí en Dinero y Poder. En marzo, el gobierno de México presentará y publicará su plan de transición energética que, de acuerdo con los investigadores especializados en el tema, prioriza la energía fósil de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La exigencia es que, como en otros países, se baje la utilización de carbón y se enfoque más a la energía solar y eólica para que se llegue a lo que se llama carbono cero y evitar gases de efecto invernadero. No te rías, Macario. A ver. No me río, estoy llorando. ¿Estás llorando? Es una tragedia. México en 2017 y 2018 consiguió los mejores precios a nivel internacional para la producción de energía eléctrica en viento y en sol, en las subastas que se permitían gracias a la reforma energética. Pues esto ya se empezó a venir abajo. No solo no ha habido más subastas como las que había en esa ocasión, sino que además cambiaron los certificados de energía limpia
para permitirle a Comisión Federal tenerlos y con esto hundieron los precios. Esto significó una pérdida de capital para las empresas que ya habían arrancado estas plantas y para este año la inversión que se espera del exterior en energías limpias es inferior a la de 2019. Hay una necedad por parte del gobierno de estar impulsando a Pemex y a Comisión Federal y dentro de ellos en particular la producción de las cosas menos recomendables. Por ejemplo, usar combustóleo para producir energía eléctrica es una tontería monumental. Lo habíamos dejado de hacer precisamente para no contaminar y ya regresaron a ello porque pues, creen que es una muy buena idea. El presidente de la Comisión de Energía del Senado es un señor que tiene minas de carbón y por lo tanto ha estado promoviendo el uso de carbón. En el mundo entero se está reduciendo el uso de carbón precisamente para no contaminar, pero acá queremos hacerlo al revés. Y no solamente es un problema ambiental, es un problema económico. Hoy salió los datos de Pemex del 2019, de cuál fue su operación, y perdieron 346 mil millones de pesos. Eso fue lo que nos costó Pemex el año pasado. El dinero que no tenemos ahorita para medicamentos, el que nos está faltando para que operen los hospitales, el que nos va a faltar para enfrentar el coronavirus, ese dinero ya lo quemó Pemex, 346 mil millones de pesos en un experimento que no tiene ningún sentido. Realmente es una tragedia lo que está haciendo el gobierno en materia energética, en otras cosas también, pero en esto en particular es verdaderamente trágico. Empiezo con la cifra de Pemex, para ponerla en perspectiva, porque tantos ceros marean. El costo que el gobierno proyecta que costaría la gratuidad del servicio médico son 5,000 millones, o sea, es 70 y tantas veces más alta las pérdidas de Pemex que lo que costaría hacer medicina gratuita en los hospitales de alta especialidad. De ese tamaño es la ofensa que implica las pérdidas de Pemex. No es un asunto contable, es un asunto de recursos públicos mal empleados. Vuelvo al tema de renovables, que es con el que empezabas. Junto con lo que dice Macario, hay que recordar, el otro problema es el cambio de reglas del juego. Cuando decimos había una cierta ruta trazada sobre cuál iba a ser el modelo energético de México, evidentemente era mejorable, sobre todo porque es un sector que está viviendo una revolución tecnológica permanente. El siguiente gran fenómeno que viene es baterías que van a poder almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Es una cosa que es inminente, va a ocurrir en algún momento del próximo lustro. Del presente lustro. En ese sentido, la decisión de apostar por fósiles, por energías fósiles, nos coloca en el lado incorrecto de la historia, pero además nos coloca en una situación donde nos va a ser más complicado subirnos a una revolución tecnológica. Una de las razones por las que se consiguieron buenos precios en las subastas de energías renovables es porque cada vez es más barato producir energía a través de fotovoltaica o de aire. Y hay que decirlo, parte de lo que creo que no ha tenido el gobierno en este marco mental, México no solo es una potencia en combustibles fósiles, es una potencia en energías renovables. Hay zonas del país que son entre las mejores del mundo para producir energías renovables. El Istmo de Tehuantepec es uno de los 3 lugares mejores del mundo para producir energía a través del viento. Y la zona de Sonora es también una de las 3 mejores del mundo para producir energía eléctrica de calidad. En ese sentido, parte de lo que es un poco absurdo es México podría transitar de ser una potencia en energías fósiles a ser una potencia en renovables porque en las dos es competitivo. Lo que sí requiere es reinventar a Pemex Comisión Federal. Solo para cerrar el comentario, no hay empresa energética de gran calado que no esté viéndose ya en el futuro como una empresa de renovables. BP hace 15 días dijo, máximo en 2050 yo voy a hacer 0 emisiones como empresa. Pemex no solo ni siquiera participó en las reuniones en Nueva York
en donde todas las petroleras hicieron compromisos en favor del combate al cambio climático. Sí estamos en ese sentido bailando una música que nadie más está bailando. Y es que, hablando del baile, el tema está relacionado fundamentalmente con esto que significa, creo, este desencuentro todavía entre la propia iniciativa privada y el gobierno. Originalmente el tema energético se iba a plantear el 15 de febrero, ya le patearon pues, supuestamente pues, para mañana, sería el último día, no se ve todavía dónde. Parecería ser que esta es la gran decisión, es el momento de la gran decisión sobre qué tipo de contratos va a ofrecer finalmente Petróleos Mexicanos. Cuando se habla de que Pemex aumentó los niveles de producción a 1.700.000 barriles, se incorpora además el crecimiento de la producción de los privados como tales, que además lo hacen a un costo mucho menor que lo hace Petróleos Mexicanos. Y uno diría, bueno, pues por ahí tendríamos que manejarlo. Alfonso Romo decía abiertamente, no, pues sin inversión va a estar muy difícil que se cumplan con los objetivos planteados. Pues sí, pero sin reglas estables. Sin reglas no va a haber quien invierta. Sin acuerdos que les garanticen a empresarios determinado tipo de forma de ganancia de competencia a nivel internacional, que pues en el México del pasado, en el mundo totalmente cerrado, pues, podías imponer tus condiciones, pero hemos visto los últimos números de la economía mexicana en donde lo que tienes es inversiones de mexicanos, de capital mexicano en el extranjero, más que inversiones de extranjeros en México. Te hablan de un capital que está buscando, como todo capital, una ganancia segura y la está buscando afuera. Mientras tú no tengas proyectos, programas que estén claramente delineados y que ofrezcas, pues ya no te digo el capital extranjero, pero el capital nacional, pues finalmente se puede sentar a desayunar contigo, te puede comprar billetes de lotería, lo que tú quieras, pero no va a invertir. Y si no invierte, pues este país no crece. Y es muy difícil que puedan invertir porque este anuncio al que tú te referías debía haberse hecho con el plan de infraestructura que fue en noviembre. Y no dijeron, no, vamos a pasarlo de energía para enero. Y luego en enero, pues que para febrero. Y ya febrero ya se acabó y no hay nada. Cuando lo anuncien, ¿quién les va a creer? Sí, ahora el problema es cuando de pronto anuncien su plan y digan queremos que inviertan ustedes en estas cosas, pues las empresas extranjeras van a decir, ¿y quién me garantiza que me van a cumplir? Si ya tenían una cosa puesta en la Constitución, puesta en sus leyes y no la cumplen, ¿por qué ahora le voy a creer la palabra a un señor que la verdad no entiende nada y está tratando de que México produzca como si estuviera en 1970? Yo francamente creo que la mayor parte de las empresas están buscando ya inversiones en otras partes del mundo y pues harán inversiones marginales en México si acaso, pero no le van a volver a apostar a este país después de lo que ocurrió. Y volver a ganar esa confianza, cuesta mucho. Hombre, nos tardamos 25 años en resolver las tonterías de los años 70. Vamos a tener que dedicar otra vez una cantidad así. A ver, solo un matiz respecto a lo que dice Macario. México es muy atractivo como mercado. Es decir, México es un gran consumidor de energéticos. Un tema que el presidente puso en la mesa es esto de que México sea autosuficiente o produzca más. Podemos discutir qué se está haciendo, incluso el propio objetivo, pero lo que es cierto es México cobró relevancia ya no solo como productor, sino como mercado. Es decir, para muchas empresas es relevante México y estamos llegando a la circunstancia un poco patética de no les interesaría invertir en México, pero sí les interesa venderle a México. Hay que recordar, México es el principal mercado para las exportaciones de Estados Unidos de gasolinas y derivados del petróleo. Y gas natural. Son casi 50,000 millones de dólares lo que le compramos de petrolíferos cada año. En ese sentido, México, a pesar de que se tomen malas decisiones, sigue siendo un mercado muy atractivo y no hay que perderlo de vista. El problema es si las decisiones, en particular en reglas del juego, no son las mejores, encarecemos el precio para la inversión que viene. Tú decías, Ezra, el capitalista quiere retorno seguro. No, quiere
requiere riesgos controlados. El retorno a una inversión es el premio a un riesgo. Lo que nadie puede es asumir un riesgo como si estuviera en un casino. Es distinto invertir que apostar, vaya. Esa es la diferencia. En ese Los billetes de sentido, lotería que por eso me parece tan relevante. Y respecto al plan energético, lo que ha trascendido del plan no vale la pena que lo presenten. Yo en ese sentido digo, qué bueno que no lo han presentado porque significa que sigue dentro del gobierno alguien pataleando para mejorarlo. Porque si se presenta un plan Así como está. en donde básicamente se dice, a ver, la jugada es Pemex y Comisión Federal van a volver a ser monopolios y para el sector privado le quedan las migajas. Se acabó el juego. Evidentemente eso no puede ser el plan energético para relanzar la economía. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre la legislación del outsourcing, de la terciarización, como se llama, otro problema para la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder. En el Senado se discute con empresarios y líderes sindicales la reforma para regular el outsourcing, o sea, pues esta terciarización, que otro sea el que contrate. Se propone que los empleados bajo este régimen tengan derechos laborales y seguridad social. Además, que la subcontratación sea únicamente para realizar actividades que exijan una especialización ajena a la que realiza el contratante. Bueno, pues ahí está el tema. Hay que un poco explicar directamente que este outsourcing es básicamente pues esta contratación a otra empresa que realice dentro de una tercera, de una empresa, el trabajo como tal. Pero esa empresa a la que se le contrata debería tener no solamente pagar impuestos, por supuesto por eso, sino también cierto tipo de condiciones laborales que cumpla para sus trabajadores. De lo contrario, pues estaríamos prácticamente haciendo de las empresas que dan este servicio, pues algo así como que contratar a una empresa que tiene esclavos que te los pues alquila, ¿sí? Como siervos para hacer un trabajo. Sí, bueno, la idea de la tercerización o del outsourcing es que las actividades que no son sustanciales a una empresa, como por ejemplo limpieza, mantenimiento, seguridad, en lugar de hacerlo con la empresa, lo que hace es contratar a alguien que se dedique a eso, empresas que hacen limpieza, empresas que hacen seguridad, y estas empresas, que son las terceras, tienen las mismas obligaciones que cualquier empresa en el país, que tiene que tener empleo formal, con prestaciones, etcétera. No sé yo por qué eso no se estaría cumpliendo. Si no se está cumpliendo, no es un problema del outsourcing, es un problema de la vigilancia a las empresas y habría que resolverlo. El abuso puede venir por una empresa que en lugar de contratar a una outsourcing para limpieza, seguridad y mantenimiento, lo contrata para todo y todas sus actividades las manda para allá, de manera pues que no tiene empleados directamente y al no tener empleados pues no hay que pagar la participación de utilidades a trabajadores, que sería pues un espacio que estarían tratando de ganar para ellos. Pueden combinar eso con otras habilidades, digamos, para contabilidad creativa y entonces pues no pagar impuestos y no pagar a trabajadores y entonces saquean. Bueno, eso evidentemente está mal, pero eso no significa que la idea del outsourcing sea equivocada y que haya que acabar con todo. Significa que hay que vigilar a las empresas que se dedican a eso. Hoy salieron los datos, por ejemplo, de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. El 20% de los trabajadores en esa gran industria de exportación de México trabaja vía outsourcing. Entonces, si de pronto a ti se te ocurre y dices, se acaba el outsourcing, pues te vas a meter en un problema mayúsculo. Entonces, hay que corregir y ver dónde está fallando, pero no pueden borrarlo así de la noche a la mañana, ¿no? Yo me gustaría empezar con la parte final del comentario de Macario, totalmente de acuerdo. Es una realidad que tenemos que poner al día reflejando lo que hemos aprendido del pasado inmediato. El outsourcing fue o está siendo fuente de algunos abusos o de abusos en la parte fiscal, en la parte laboral, pero también es un elemento importante para entender el mundo laboral contemporáneo. Prácticamente todo el mundo tiene prácticas de subcontratación y en buena medida lo que pasa con México es lo que está en la ley no ocurre en la realidad. Entonces hay un problema de supervisión, de vigilancia que se tiene que abordar.
parte de la discusión que ha surgido en el legislativo si se necesitan nuevas leyes o que se cumplan las actuales. Pero en cualquier caso, lo que está claro es, hay tres jugadores o tres actores expresando sus necesidades. Por un lado está el sector productivo, que dice, necesitamos que siga el outsourcing o la subcontratación. Está los trabajadores que dicen, llámenle como sea, pero necesitamos algo en donde nuestros derechos sean respetados. Yo diría, está el gobierno que paradójicamente está atrapado en varias lógicas. Está una lógica que es cómo se cobra más impuestos, recaudatoria, a partir del outsourcing. Está otro que tiene que ver con cómo mandamos un mensaje de certidumbre al sector privado. Es decir, que esta reforma o esta discusión del outsourcing no sea otro clavo más en la cruz de la economía mexicana. Yo diría, y hay otra parte que tiene que ver con la regulación del mercado laboral en el contexto del TEMEC. Si sale mal esta ley del outsourcing, hay un riesgo enorme en el contexto de los compromisos con México, Estados Unidos y Canadá. Yo insisto, es una buena oportunidad para ordenar algo que no ha funcionado bien. Ordenarlo no puede ser en este contexto desaparecerlo, pero sí implica acabar con abusos que, insisto, los abusos en primer lugar vulneraron a los trabajadores, pero también vulneraron las finanzas públicas. Hay instituciones que han levantado la mano, claramente el IMSS, diciendo la forma en que está operando me significa una pérdida enorme de recursos. Sí, yo creo que esta es la parte importante, corregir sin necesidad de destruir. A mí me preocupa que el mundo laboral en este momento trae muchísimas dinámicas bien complicadas. No es nada más lo del TEMEC, es también los convenios que firmamos con la OIT acerca de los múltiples sindicatos en las plazas laborales. Y ahí creo que vamos a tener mucha movilización. Y en este entorno no me acaba de convencer que el presidente, por ejemplo, vaya a celebrar a la CTM, que vaya a promover lo que están haciendo líderes sindicales que tradicionalmente no han sido, digamos, pues defensores de los trabajadores, ¿no? Entonces, pues, digamos muchas que, dinámicas. espérame, pero es que esa es tu realidad. O sea, esos son los sindicatos que existen y tendrán necesariamente que ajustarse ahora. Creo que más por la presión externa que por un deseo interno. O sea, aquí lo que sucedió es que finalmente el Tratado de Libre Comercio, o TEMEC actual, el que van a aprobar, a ver todavía cómo termina finalmente de aprobarse en Estados Unidos, te va a obligar necesariamente a que todo el tema laboral esté en el ojo de aquellos, llámales como sea, inspectores o lo que tú quieras, en una instancia que te tendrán necesariamente que responder frente a ellos y en donde pues será mucho más difícil para lo que era este submundo de la contratación en México, de sindicatos blancos, de sindicatos fantasma, de chantajistas y de extorsionadores, que ahora se las tendrán que ver porque hay, además de lo que la autoridad local tenga que hacer, un mecanismo externo de supervisión. Es una lástima, en algún sentido es lamentable que este tema lo hayamos tenido que tomar por presión externa. Tenemos mucho tiempo con un mercado laboral totalmente disfuncional. Cuando digo disfuncional es, ¿cómo es posible que en sectores donde incluso se reconoce la calidad de la mano de obra mexicana en términos de productividad, en términos de bienhechura automotriz, hayamos aceptado como parte de la normalidad que el mismo trabajo vale la octava parte? Por ponerlo en perspectiva, en Europa la mano de obra polaca gana 30% menos que la mano de obra alemana en la industria automotriz. Y les parece a ellos que es difícil de sostener. Estamos hablando aquí de que ganamos el 10-20% de lo que se gana haciendo lo mismo y nos acostumbramos muy fácil. No es un problema, hay que decirlo, no es un problema de la subcontratación, no es un problema del outsourcing, es un problema de un mercado laboral
o de un ecosistema laboral absolutamente tóxico, con líderes sindicales multimillonarios, con tribunales laborales que estaban de adorno. Eso es cierto. Y Ahora, que, además, la diferencia de sueldos de 8 veces tiene mucho que ver con la productividad, que en México es 4 veces inferior que en Estados Unidos. Entonces, ese es un problema que hay que resolver, adicionalmente a lo demás. Pero, para que no quede duda al respecto, si tú tienes 60% de tu población trabajando en economía informal, pues tu mercado laboral no está funcionando, mano. Y eso es efectivamente lo que sí necesitamos resolver. No es nada más el outsourcing, digo, hay que hacerlo esto y hay que ver las otras cosas. Pero, hombre, si 2 de cada 3 mexicanos están trabajando sin ninguna protección, sin derecho de salud o seguridad social, hombre, pues esto no tiene salida. Es que eso ¿no? es lo que termina afectando enormemente. Y además lo que decía Luis Miguel, que me parece totalmente válido, que es esta idea de, a pesar de eso, todavía dentro del propio, la propia economía de punta, digamos, como sería el automotriz, todavía tienes también liderazgos sindicales de esa naturaleza. a ver, ¿cómo es que desarrollamos tal tolerancia a una realidad tan aberrante? ¿Cómo nos pareció tan normal tantas cosas que no funcionaran, sindicatos charros, justicia laboral? Alcanza para todo, parecería ser que era. No, tenemos una capacidad de adaptación, como dice Villoro, no es resiliencia, es aguante. Es aguante en puro mexicano. Luis Miguel González Majares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.